Recuerda, lo que estoy diciendo es que el corazón del ser humano necesita ser alimentado con tu propia negación para seguir trabajando en esa dirección. Entonces, por lo tanto, cuando nosotros estamos siendo guiados por el arrepentimiento, este es el momento para que tú veas con tus verdaderos sentidos la realidad en la cual tú estás involucrado, en la cual tú te encuentras. Y ahora, ¿cómo esto ocurre? ¿Por qué? Porque el pecado de tu existencia, el pecado de tu vida va creando conflictos, va creando tensiones en las ramificaciones de tu vida, en el tejido, en la red de tu existencia. Entonces, cada vez que tú estás queriendo vivir, queriendo sobrevivir o llevando tu existencia a tu manera, si eres egoísta, eso genera tensiones. Si eres envidioso, eso genera tensiones. Si eres una persona orgullosa o soberbia, eso va generando tensiones y te va sacando del lugar en el cual tú deberías estar como discípulo o discípula de Jesús. Por lo tanto, en la medida que tú vas pecando, equivocándote y por medio de tu corazón negar esta realidad, las tensiones se van aumentando y esto te lleva al colapso. Al igual que el hijo menor, después del dolor y del sufrimiento, se puede recuperar, entre comillas, parte de la razón, ¿cierto? Y luego, con la ayuda del Padre y con la ayuda de otras personas, se puede llegar al arrepentimiento real y verdadero. Ya voy a profundizar un poquitito más en esto para que nosotros podamos entenderlo. Entonces, el arrepentimiento, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace? Te lleva nuevamente a reiniciarte y poder comprender las cosas con tus verdaderos sentidos. No es algo que tú puedas decidir, no es algo que viene de ti, simplemente es algo que viene, yo diría en este caso, que viene de Dios, que viene del Espíritu Santo y al cual tú tienes que responder. Y finalmente, tienes que responder. Tienes que responder a aquello que el Espíritu Santo está haciendo en tu corazón. Ahora, mira, cualquier persona que pueda entender el corazón humano a partir de la sabiduría bíblica va a encontrar y va a ver claramente esto que yo te estoy comentando y esto que yo te estoy diciendo. Entonces, por lo tanto, el arrepentimiento produce la liberación de las tensiones. El arrepentimiento produce la libertad de estas cosas que te estaban amarrando, que te estaban oprimiendo, que estas tensiones estaban llegando a tu corazón y por lo tanto ahora tú puedes percibir las cosas de una manera completamente diferente. Y a partir de ahora tú puedes recapacitar y volver en ti. Al mismo tiempo, cuando nosotros hablamos de la anatomía del arrepentimiento, cuando queremos profundizar en él, no solamente te vuelve, ¿cierto?, a tu verdadera realidad, a tus verdaderos sentidos. El arrepentimiento es también vertical. Mira lo que dice el texto bíblico. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Esta palabra, me levantaré, si bien es cierto, es una palabra que está hablando en este sentido de tomar una decisión y de hacer algo, es la misma palabra que se utiliza en otros textos de la Escritura para hablar, por ejemplo, de la resurrección, de la misma resurrección, ¿cierto?, que el Señor Jesús está anunciando, o de algún milagro de resurrección. No voy a profundizar con esta palabra, pero sí es importante tenerlo en cuenta. Por lo tanto, cuando nosotros vemos que esta relación, ¿cierto?, de arrepentimiento es vertical, lo que está haciendo es pensar y decir: he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, Señor. Y esto es lo que nosotros vemos en el Salmo 51, en el mejor de los salmos, en el salmo más maravilloso del arrepentimiento. Nosotros nos encontramos con David que debería haber estado en la guerra. ¿Qué es lo que hace? Él engaña a una mujer, la trae a su casa, se acuesta con ella. Después que está con ella, manda a llamar al marido, manda a asesinar al marido. Y en este aspecto, el Señor descubre y destapa la olla
¿cierto? Del rey David. Y el rey David, lo primero que le está diciendo, ten piedad de mí, oh Dios. Él está reconociendo que, oye, mandó a matar a un hombre, ¿cómo se llama? Se equivocó con una mujer, pero David lo que está entendiendo y se está dando cuenta que su error no es primero contra una persona, no fue primero contra un hombre, no fue primero contra una mujer, fue contra Dios. El arrepentimiento bíblico que cambia la vida, el arrepentimiento bíblico te otorga libertad, te hace entender que has caído profundamente en pecado y te muestra que principalmente tú no puedes hacer nada para rescatarte por ti mismo, no puedes hacer nada para rescatarte. Y lo único que necesitas es de la bondad y del amor de Dios. Nos vemos acá entonces, al igual que el hijo pródigo, a entender que muchas veces estamos ahí a la espera, en medio del dolor y en medio del sufrimiento, y posiblemente no te des cuenta que es el arrepentimiento el que te puede ofrecer la libertad de las tensiones que tienes en tu vida. Un arrepentimiento profundo surge de un corazón que está convencido de la justicia de Dios. Cuando tú te das cuenta de que has pecado, de que te has equivocado, de que has mancillado tu relación de intimidad con el Dios creador y que el Dios creador es justo, percibes que necesitas de la acción soberana. Un falso arrepentimiento se centra en las personas y en las consecuencias. Un falso arrepentimiento se centra en las consecuencias del error que ha ocurrido. Pero un arrepentimiento verdadero entiende que ha provocado la ira de un Dios bondadoso, ha ofendido a un Dios amoroso. Entonces, ¿cómo podría tratar así a este Dios? ¿Cómo es posible que yo haya roto, haya quebrado el corazón y no me haya dado cuenta? Bueno, cuando te arrepientes, percibes esto. Cuando te arrepientes, no solamente te das cuenta de que rompiste el mandamiento, de que rompiste la regla. Dice, mi pecado ha roto la bondad de Dios. Mi pecado ha roto la relación que yo tenía con el Dios creador. Por lo tanto, el arrepentimiento te ayuda a odiar el pecado que cometiste, no únicamente las consecuencias. Y comienzas a dejarlo, comienzas a abandonar porque no quieres nuevamente romper esta relación maravillosa con el Dios creador. Pero cuando no lo haces, cuando no cambias, te vuelves más egocéntrico, te vuelves mucho más egocéntrico en tu existencia. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Tienes que dejar de preocuparte tanto por las consecuencias de tu pecado y comenzar a preocuparte más por el pecado que origina estas consecuencias. Entiende bien lo que te estoy diciendo. Entiende bien cómo funciona la anatomía, ¿cierto? Del arrepentimiento. Entender que el arrepentimiento te vuelve a tu verdadera realidad, a la realidad de los verdaderos sentidos. Por lo tanto, el arrepentimiento te guía a mostrar para que tú tengas que dejar de preocuparte tanto por las consecuencias de tu pecado y tienes que comenzar a preocuparte más por el pecado que origina estas consecuencias. Tienes que darte cuenta que romper el corazón de Dios es más importante que las consecuencias de tus pecados. Vives engañado y engañando a otros, teniendo un falso arrepentimiento, pidiendo perdón de un lado a otro, porque sabes que las consecuencias te traerán dolor y sufrimiento, porque sabes que mientras no entiendas que cada error, que cada pecado atraviesa el corazón de Dios, seguirás lleno de egoísmo, seguirás lleno de egocentrismo y preocupándote solo de las consecuencias del pecado y no te preocuparás por el pecado que originó esas consecuencias y que día a día, minuto a minuto, daña tu relación con Dios.
Hay un tipo de arrepentimiento que está mal. Hay un tipo de arrepentimiento que no funciona. Y ese es arrepentimiento, el arrepentimiento que se ocupa únicamente de las consecuencias, pero no se ocupa del verdadero pecado donde se origina estas consecuencias. En tercer lugar, lo que veíamos en medio de esto, de esta anatomía, que ese pecado es también horizontal. Pecas contra los demás, pecas contra tus parientes, pecas contra las personas que tú amas y te enfocas y te muestras únicamente a tener autocompasión. Ay, me equivoqué, ¿qué será de mí? Y comienzas a mirar desde una perspectiva únicamente moral y entre comillas estás ahí tratando de arrepentirte de no, entre comillas, de no hacer esto, de no hacer esto otro, tratando de dar excusas, pero sin cambiar profundamente. Pero ahora estamos casi a punto de comprender, ¿cierto?, el tipo de arrepentimiento que tú y yo debemos tener. Este arrepentimiento que transforma y que cambia la vida. La clave de este arrepentimiento, ¿cierto?, y es poder entender lo que el hijo menor no hizo. En primera instancia. Primero, hay que entender que existe un marco en el cual las personas se desenvuelven. Y este marco puede ser o un marco religioso o el marco guiado por el Evangelio. Puede ser un cuadro guiado por una perspectiva religiosa o puede ser un cuadro marcado por la verdad del Evangelio. Cuando este cuadro es marcado por la perspectiva religiosa, el arrepentimiento es una experiencia de debilidad, como ya veíamos anteriormente, y falta de poder. Y al mismo tiempo, lo que las personas buscan por medio, ¿cierto?, de un arrepentimiento únicamente religioso, es una forma de expiar el pecado. Casi siempre, siempre es así. Pero el Evangelio funciona de una manera profundamente diferente, porque el Evangelio te guía a un arrepentimiento real y verdadero. El arrepentimiento guiado por el Evangelio te vuelve a conectar con el Dios creador, te vuelve a conectar con la fuente, con el origen de tu vitalidad, con el origen que te da la alegría, con el origen que te da la profunda confianza, con el origen que produce toda la esperanza en tu vida. Cuando te arrepientes, te das cuenta y recuerdas que eres un pecador. Cuando te arrepientes, producto de la obra del Evangelio en tu vida y no, ¿cierto?, desde una perspectiva religiosa, te das cuenta que eres pecador y que eres salvo únicamente por gracia. Cuando te arrepientes guiado por el Evangelio, recuerdas lo que Jesucristo, el Dios encarnado, ha hecho por ti. Y esto es muy simple. ¿Por qué? Porque aquí vemos, ¿cierto?, lo que el hijo pródigo está diciendo. Él le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus hombres contratados. Y esto aquí nos muestra un mapa real, entre comillas, podríamos decir, como algunos estudiosos, y en este caso, como lo dice el teólogo y el pastor presbiteriano Kenneth Bailey, un estudioso, un erudito en estas cosas del Medio Oriente, nos muestra cuál era, entre comillas, el objetivo primario del hijo menor. El objetivo primario de él era simplemente convertirse en una persona contratada. Hazme como uno de tus hombres contratados, dice el texto bíblico. Observen, una empleada doméstica, una persona, incluso esclava, se iba a quedar dentro de la casa. Pero el hijo menor no quiere regresar a la casa. El hijo menor está diciendo: hazme como uno de las personas que trabajan para ti y que está contratado. Hazme como uno de tus jornaleros, que yo pueda trabajar el día y tú me pagas. ¿Sabes lo que el hijo menor está diciendo? El hijo menor está diciendo lo siguiente: Padre, sé que he pecado. Padre, sé que he hecho mal, pero no quiero tu misericordia, no quiero tu gracia,
No quiero volver a la familia. Quiero pagar absolutamente cada centavo que te robé. Y cuando lo devuelva todo, tal vez quizás pueda volver a la familia. Papá, ahora no quiero ser parte de la familia. Quiero ser un trabajador únicamente. Quiero ganarme yo mismo el regreso a la familia. No quiero que tú me des nada más ya. No quiero nada más. No quiero recibir nada de gracia. Yo quiero ganarme el camino de regreso. Quiero devolverte todo el dinero. Quiero devolverte hasta el último centavo. En otras palabras, lo que el hijo menor está diciendo, si robé algo, quiero devolverlo. Si perjudiqué a alguien, voy a hacer, entre comillas, todo lo posible para corregirlo con mis propias fuerzas. Voy a hacer todo lo que puedo para poder mostrar que yo soy, entre comillas, digno. Ahora, pero si el padre de esta historia, porque recuerda que estamos en una parábola, si el padre de esta historia es Dios, entonces el enfoque de arrepentimiento hacia Dios que el hijo menor está teniendo es el error más grande que esta persona puede cometer. Date cuenta, es así como funciona la religión, es así como funciona esta religiosidad, es así como se muestra en este marco. La religiosidad te aprieta, la religiosidad te muestra y quiere hacer todas las cosas a partir desde una perspectiva moral, a partir únicamente de mostrar que tú puedes hacer otra cosa. Y cuando tú te equivocas, el marco religioso, la forma en la cual tiene de arrepentirse es azote tras azote. Ay de mí que soy pecador. Ay de mí que soy pecador. Me equivoqué. Necesito disciplina. Necesito castigo. Porque produce en ti únicamente una profunda y gran autoflagelación. Esa es la perspectiva del arrepentimiento que este hijo está teniendo en primera instancia. Hazme como uno de tus trabajadores, demostrar únicamente que yo puedo lograr todas las cosas por mi propio esfuerzo. Y cuando no lo consigues, lo que en la religiosidad va a buscar es expiar tus pecados a partir de tu propia fuerza, a partir de tus propias limitaciones. ¿Por qué? Porque tú quieres mostrar quién eres tú, quieres mostrar una lista, un registro de lo bondadoso que yo soy, de lo bondadoso que nosotros somos. Entonces, en esta perspectiva tenemos que dejarla hacia atrás y pensar en lo que el Evangelio está haciendo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos al patriarca, ¿cierto? Que él podría estar sentado en su casa tomándose, ¿cierto? Un cafecito. Pero el texto bíblico dice que está en la puerta, observando, escaneando, ¿cierto? El territorio, mirando el terreno y ve a su hijo, ve al joven cuando está viniendo y cuando lo ve, él corre, avanza. Ya vamos a ver en la próxima semana, ¿cierto? Lo que hace el padre en esta perspectiva, en la relación de correr y abandonar. Pero él corre y abraza a su hijo. No solamente lo abraza, sino que también lo besa. Y el texto bíblico es profundo porque cuando uno va a poder entender, lo besa, entre comillas, muchas veces. Lo besa porque lo tiene ahí con la emoción que ha llegado. Por lo tanto, nosotros nos encontramos que el papá, ¿cómo se llama? Está ahí abrazándolo. Pero en este momento, el hijo, ¿qué ha ocurrido con el hijo? El hijo se olvidó del contrato. El hijo ya no quiere saber nada más de este contrato. ¿Por qué? Porque a partir de esta perspectiva de unidad que nosotros encontramos aquí, quiero mostrarte algo. El teólogo, el erudito Kenneth Bailey dice lo siguiente, que cuando el hijo se fue, el hijo no solamente perdió la familia, el hijo no solamente perdió a su padre, el hijo no solamente perdió a su comunidad de fe, también había una decisión, dice Kenneth Bailey, que el pueblo había tomado. Y en esta tradición, si el hijo aparecía,
iba a ser castigado, iba a ser humillado, iba a ser avergonzado. Entonces cuando el padre corre tomando esa vergüenza sobre sí para que el hijo no reciba, entre comillas, esta vergüenza. Y por lo tanto, el hijo al saber, al percibir esto, que ha sido resguardado por su padre, que es su padre quien va a recibir esta humillación, esa actitud que el hijo tenía en un comienzo se acabe y se elimina. Lo que tenemos aquí es el amor de Dios que realmente permite el arrepentimiento. ¿No crees que este hombre estaba yendo nervioso, que estaba pensando, que estaba reflexionando una vez que conoce esto? Desde esta perspectiva y desde esta característica. Y lo que nosotros vemos es justamente esto, es este enfoque, ¿cierto?, religioso por un lado. Pero al mismo tiempo el enfoque del Evangelio muestra la gracia soberana de Dios manifestada puntualmente por lo que el Dios encarnado está haciendo. ¿Qué cosa? Jesucristo. Y ahora volvemos a lo que decíamos inicialmente, que no veíamos la cruz, que no veíamos la crucifixión, que no veíamos ningún pago, pero aquí vemos profundamente, como lo vimos la semana pasada, en esta parábola. Es este Padre entregándose por completo, mostrando la necesidad que esta persona tiene de arrepentirse y de recibir gracia y bendición. ¿Por qué? Porque fue Cristo quien fue desnudado. Fue Cristo quien fue humillado para vestirte de amor. Tú fuiste desnudado de tu pecado, de tu inmundicia, para vestirte con el verdadero amor de Dios. ¿Por qué? Porque el Padre fue desnudado y fue humillado en la persona de Jesús. Cristo obtuvo el rechazo que tú y yo merecíamos. Así, de esa manera, tú y yo podemos ser bienvenidos, y el arrepentimiento es tomado en cuenta a partir de la obra de Jesucristo, el Dios encarnado. Dios está sobre nosotros, Dios está sobre nuestras vidas. Cuando te arrepientes, recuerdas que eres un pecador. Cuando te arrepientes, recuerdas que eres salvo por gracia. Cuando te arrepientes, reconoces quién eres verdaderamente. El arrepentimiento es volver a estar nuevamente en línea con el Padre. Es reconocer que necesitas del amor del Padre. Es reconocer que rompiste el corazón del Padre. Arrepentirse es estar completamente libre, libre de las ataduras, libre del tormento del pecado. Un cristiano arrepentido es alguien que ha recibido la gracia de Dios. Es alguien que la humildad ha llenado su vida. Significa de aquí en adelante que si tú te arrepientes y te arrepientes constantemente, como decía Martín Lutero, la vida consiste en día a día constantemente estarse arrepintiendo. Si tú no entiendes que a cada minuto, que a cada momento tu vida debe ser una vida de constante arrepentimiento, déjame decirte que entonces aún no has comprendido la verdad del Evangelio, porque pecas de palabra, pecas de acción, pecas incluso de omisión. Ah, y quiero invitarte en esta dirección. La clave para el arrepentimiento no es la religiosidad. La clave para el arrepentimiento es el Evangelio. Porque el Evangelio te muestra quién eres. El Evangelio te muestra que eres pecador. El Evangelio te muestra que necesitas reconocer que has herido el corazón del Padre, que has lastimado al Padre, y por lo tanto el Evangelio te va a conectar nuevamente con el Dios creador, porque vas a recordar lo que Él hizo por ti. Y para terminar, ¿cuál es entonces el tipo de comunidad que resulta del Evangelio? ¿Cuál es el tipo de comunidad que resulta del Evangelio? Cada cristiano tiene que estar en una comunidad donde esta comunidad sea responsable, pero también donde el cristiano pueda asumir responsabilidad. Y al mismo tiempo necesitas una comunidad en la que las personas te ayuden a caminar y a vivir como deberías vivir. Ahora, ¿qué es lo que estoy diciendo?
Tienes que estar en una comunidad que te haga responsable, en una comunidad que te enseñe y te guía en la dirección de la responsabilidad y que es responsable. Ahora, es el arrepentimiento el que te va a guiar en esta dirección, a un verdadero sentido de la verdadera realidad. Necesitas entender que tú tienes que día a día ser transformado, ser guiado, ser disciplinado en el espacio donde tú estás. Sí, en la medida que hemos hablado de esto, pediste la herencia del Padre. Te fuiste muy lejos. Y allí lejos, por mucho que tú pienses que has estado bien, sin darte cuenta, caíste mucho, mucho más bajo, profundamente. Así como el hijo pródigo. Cuando nosotros pecamos y no nos arrepentimos, abandonamos la comunidad. Puede estar mi cuerpo presente, puedo estar día a día, puedo estar domingo a domingo, culto a culto, pero a partir del momento en que tú no vives una vida de arrepentimiento, has abandonado la comunidad donde estás. ¿Y sabes lo que ocurre cuando has abandonado la comunidad cuando estás? Comienzas a mirar a las otras personas no como pecadores que día a día se están arrepintiendo. Comienzas a sentirte que eres superior a los demás. Comienzas a sentirte que hay algo mejor en ti. Comienzas a encontrar las imperfecciones de un lado y de otro. Y comienzas a cuestionar y a criticar. Y eso es únicamente por falta de arrepentimiento en tu vida. Porque cuando tienes una vida de constante arrepentimiento, estás dispuesto a ser disciplinado, a ser orientado y a ser guiado por la comunidad de gracia en la cual tú te encuentras. Querido, las personas no quieren ser guiadas, no quieren ser orientadas, no quieren ser disciplinadas. Y posiblemente tú te encuentres en ese caso. Y yo te pregunto, ¿quieres ser orientado? ¿Quieres ser guiado? ¿Quieres ser disciplinado y que se te muestre que estás caminando muchas veces en camino de error? Observa, con el tema de la membresía, pasa así, lo hemos hablado muchas veces y en este tiempo es complicado hablarlo en el tiempo de la cuarentena y todo esto. Pero creo yo que el compromiso de cada uno de los miembros como discípulos de Cristo no es un compromiso con dinero, no es un compromiso con gente, es un compromiso directo de arrepentimiento con el Dios creador. Ahora tú podrías decir, yo ya estuve en una comunidad, yo ya estuve en otra comunidad donde yo me puse a disposición y me castigaron y me aplanaron. La invitación es a comenzar de nuevo. Porque imagínate, si un día tú vas a un doctor y un doctor, cierto, te dice o te operó la rodilla y el doctor hizo una mala operación o cualquier otra cosa, por eso nunca más vas a ir al doctor. Por eso no, la lógica no sirve. Pudiste haber participado en otras comunidades, pudiste haber participado en otras iglesias donde sufriste, donde te hicieron daño. Pero eso no significa que en todas las comunidades va a ocurrir exactamente lo mismo. La invitación es a que vivas una vida de constante arrepentimiento. Y para que eso ocurra, debes incorporarte completamente a la comunidad de la gracia. Posiblemente has abandonado tu vida como miembro. Posiblemente has abandonado. Es tiempo de retomarla para que otros puedan guiarte, para que otros puedan acompañarte. Hay presbíteros, hay diáconos, está el pastor incluso, que podemos acompañarte en esta dirección. Y en última instancia, estamos hablando de esta comunidad que confiesan sus pecados y se arrepiente. Una comunidad en la cual nosotros estamos dispuestos a que necesitas ser amado, necesitas ser acompañado, necesitas que te acompañemos, necesitamos caminar juntos para
Para de cuestionar tanto todas las cosas y abre tu corazón a ser acompañado. Para, para, para de criticar, para de cuestionar, para de señalar y arrepiéntete. Arrepiéntete, arrepiéntete para poder ser guiado, orientado, pero también para ser acompañado en la dirección de una vida que pueda traer gracia y bendición a tu vida. Que el Señor te dé gracia para que la comunidad de gracia en la cual vivamos y en la cual vivimos como discípulos del Señor, aquí en medio de esto, sea una comunidad de gracia llena de pecadores que se han arrepentido. Porque como decía y como siempre lo señalo, esta comunidad de gracia está llena de pecadores, donde el mayor pecador de todos es el pastor. Pero estamos aquí día a día arrepintiéndonos, día a día buscando ser dirigidos, día a día acompañarnos los unos a los otros en esta dirección. Ven, regresa. Este es el espacio que el Señor te ha dado. Señor, te alabamos y te damos gracias por tu amor y por tu bondad. Gracias por el cariño. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das para arrepentirnos. Señor, realmente tu palabra nos guía en esta dirección. Tu palabra nos guía a que nosotros podamos entender que necesitamos arrepentirnos, que necesitamos reconocer nuestros pecados, que necesitamos confesar nuestros pecados unos a otros. Guíanos en la dirección del arrepentimiento, Padre. Guíanos en la dirección del arrepentimiento. En el nombre de Jesús. Amén.